Ricardo López Murphy es economista, político y diputado argentino, nacido en Buenos Aires el 10 de agosto de 1951. Se graduó en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y continuó su formación con una maestría en la Universidad de Chicago, donde adquirió una visión orientada al liberalismo económico. A lo largo de su carrera, López Murphy trabajó como consultor para diversas organizaciones internacionales, donde destacan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el 2001, ocupó los cargos de ministro de Defensa, ministro de Infraestructura y Vivienda y ministro de Economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En el ámbito político, Ricardo López Murphy fundó el partido Recrear para el Crecimiento en el 2002 y ha sido candidato presidencial en 2 elecciones en Argentina. Se destaca por su postura a favor de la disciplina fiscal, el libre mercado y una menor intervención estatal en la economía. En la actualidad, López Murphy es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde el 2021. Tenemos el privilegio y el honor de estar con don Ricardo López Murphy, economista, político y catedrático argentino, actual diputado de en la República Argentina, ex ministro 3 veces en su país de Defensa, Economía y de Infraestructura y Vivienda. Ricardo, quiero comenzar por que nos digas un poco qué es lo que percibes, cuál es tu visión de la geopolítica actual, de la situación geopolítica en Hispanoamérica. Esto del socialismo del siglo XXI, el renacimiento supuesto del liberalismo. A ver, déjame una reflexión previa. El hemisferio norte está en situaciones de gran riesgo bélico. Latinoamérica no tiene esas situaciones. Entonces, ese es un primer tema que no es un tema menor, porque movilizar los recursos para una guerra lleva a gastos y a esfuerzos y a pérdidas de vida, prácticamente la vida pasa a estar dominada por la guerra. Primera cuestión ventajosa para Latinoamérica en lo general es que está alejada de ese problema. Segundo punto, tiene un problema de gobernanza y de gobernabilidad. Gobernanza porque su sistema institucional muchas veces la lleva a tener crisis de gestión, y de gobernabilidad porque hay una disputa con el poder institucional del narcocrimen, del crimen organizado, a veces vestido de guerrilla sediciosa, pero en el fondo el problema es el negocio. Y esa disputa del crimen organizado genera ese dualismo de quién manda en los países, y muchas veces el crimen organizado en determinados países ha penetrado la estructura del poder y en algunos se han vuelto prácticamente es decir, el gobierno institucional es una fachada del crimen organizado, como Venezuela o Nicaragua. Yo diría, sobre ese escenario hay también un conflicto de visión en el mundo, o sea, hay una parte de Latinoamérica todavía está influenciada por la idea de producir un tipo de Estado y de control de la sociedad que genere una, digamos, tabula rasa, o sea, una motosierra horizontal para igualar los resultados, y eso no ha funcionado en el mundo, pero es algo que todavía influencia los liderazgos, ¿no? Contemplemos que muchos de nuestros liderazgos tienen muchos años de edad, o sea, yo las tengo, así que los conozco desde hace muchos años. Y hay también un liderazgo más proclive a la sociedad abierta, digamos, a integrarse al mundo, a aprovechar las oportunidades del mundo para impulsar
nuestra prosperidad. Y por supuesto esta disputa entre visiones del mundo, el crimen organizado, son países con muchos recursos naturales muy vulnerables o favorecidos a veces por circunstancias internacionales. Entonces son países con inestabilidad y que no han logrado un éxito económico sostenible. O sea, ha progresado Latinoamérica, pero ha progresado en términos absolutos, se ha rezagado respecto al resto del mundo y eso le ha hecho perder intereses o relevancia o atractivo a los grandes capitales del mundo y pasa a ser un área que tuvo su momento de gloria cuando los precios de las commodities o de los recursos naturales fueron muy altos, pero ni bien eso termina, sus deficiencias educativas, sanitarias, institucionales, hacen que no tengamos éxito, a pesar de esa ventaja inicial que no hay digamos, un conflicto militar abierto en nuestros países, lo cual es un punto de partida muy favorable. Hablaste de relevancia, que creo que es un término importante, ¿no? Es la consolidación de estos países no permite tener visibilidad suficiente y atractivo suficiente para los buenos, digamos, ¿no? Pensando en los buenos en Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces, pero ¿qué ves? ¿Cómo ves ahora los niveles de asociación y de penetración que tienen los segundos, digamos, en la lista, como los chinos, en Brasil, en Perú, en Chile? China ha intentado históricamente abrir en todo el mundo puertos, inversiones que le permitan construir una red alternativa. Y lo hace en Latinoamérica, básicamente tratando de comprar materias primas o proveer servicios portuarios. A veces hace inversiones financieras, como en bancos. En general, yo diría que hace una presencia que no es muy significativa, salvo que luce importante por el defecto de las inversiones europeas y norteamericanas. O sea, la menor inversión extranjera en términos europeos y norteamericanos hace que la inversión china pese. Pero igual tampoco es, por lo menos en todos nuestros países, un tema extraordinario. O sea, nosotros, por ejemplo, en Argentina invierten en minería, invirtieron en energía y dejaron, los sindicatos en Argentina hasta disuaden a los chinos, invirtieron en bancos, una cosa sorprendente, han invertido en centrales hidráulicas y mucho en litio y en minería. Pero yo diría, no han logrado o no tienen una relevancia decisiva. En Perú, por ejemplo, están haciendo el puerto más grande de Latinoamérica. Todavía no han ocupado un lugar enorme. Resultan llamativas por el déficit de inversión de los otros actores. Correcto, es relativo entonces. Claro, además Latinoamérica es muy también vulnerable a los problemas de flujo de capitales. O sea, nosotros somos economías de baja capitalización, de baja profundidad en nuestros mercados de capitales. Entonces, lo que pasa en el resto del mundo nos repercute magnificadamente. Chile es una excepción, pero digamos, en general, una baja de las tasas de interés, como está ocurriendo ahora en el mundo, a Latinoamérica le da un alivio significativo. Ahora,
si eso continúa y es aún más profundo de lo que ocurrió hasta ahora, eso se va a notar. Yo no creo que China pueda compensar eso. Sí es cierto que si hay un vacío y tiene oportunidad, se compra los bancos. Hay un vacío, se compra las minas. Hay un vacío, se hace obras de infraestructura. Todavía no ha llegado, yo creo que hay como una barrera cultural, es decir, nosotros estamos acostumbrados a dialogar con los europeos, por ejemplo, Argentina, gran parte de nuestra población es de origen europeo, estamos muy acostumbrados a lidiar con los Estados Unidos, estamos menos preparados para, digo, el vínculo con los chinos es más laborioso, hasta por las barreras idiomáticas. ¿Cómo no? Y hay un momento que está viviendo el mundo, vamos a ponerlo, el primer mundo, está redirigiendo lo que fue su estrategia en los últimos 30 o más años en el offshoring, ¿no es cierto? Entonces, ahora se habla, el offshoring me refiero a China principalmente y a otros países de ese espacio, China, India. Pero ahora se habla mucho del nearshoring. ¿Tú crees que ese nearshoring, más allá de esto de México, que está complicando un poco la perspectiva para ellos por el cambio en el Estado de Derecho, por la reforma del Poder Judicial, pero tú crees que el efecto de pase de Asia a América Latina es importante? Va a ser significativo. Yo creo que, por ejemplo, para Argentina, si nosotros pudiéramos estabilizarnos, el efecto es muy grande porque estamos en el mismo meridiano, ¿no? Y eso nos crea una oportunidad grande en servicios, en menor riesgo. Nosotros tenemos mano de obra calificada, no toda la mano de obra nuestra, pero tenemos segmentos bastante calificados que podríamos ser mucho más seguros que invertir o depender de Asia. Y yo creo que esa consideración está pesando. Ahora, claro, si nuestros países son muy inestables, por ejemplo, Uruguay recibe un volumen de inversión muy importante. Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas, tiene una cantidad de recursos que nosotros no tenemos, pero ¿qué tiene? Tiene una institucionalidad muy sólida, muy previsible, una justicia independiente, un sistema que funciona con mucho sentido común. Es raro que ocurran cosas muy disparatadas, al menos hasta ahora. Entonces eso hace que, digo, para poner un caso, nosotros tenemos una geografía y condiciones de nuestro suelo y de nuestro clima que los árboles crecen más rápido en la zona de Argentina que en Uruguay. Sin embargo, las pasteras van a Uruguay y son inversiones de miles de millones de dólares. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, por la previsibilidad, entonces la inestabilidad y a veces las arbitrariedades jurídicas crean un demérito para nuestro país. Como digo, nuestro país, hay otros países que deberían vivir un boom excepcional, México, por ejemplo, y sin duda los cambios que han ocurrido han generado una actitud de preocupación, de incertidumbre, que digo, no cambia las condiciones de estar cerca, pero disminuye el flujo que habría o hubiera habido en otras circunstancias. Esto me lleva, estábamos hablando de la relevancia país por país, ¿no? Ha habido varios intentos de integración desde hace muchos años, pero últimamente básicamente hay dos frentes, o se construyeron dos frentes, no sé qué tan sólidos sean hoy, pero uno es el que comenzó siendo el mercado integrado latinoamericano, con Chile, Perú, después Colombia y enseguida México, que se convirtió en la Alianza del Pacífico, que es hoy. Insisto, bastante venida menos, porque México y Colombia tienen rumbos que aparentemente socavan los objetivos. Por el otro lado está Mercosur, ¿no? Con Argentina, Brasil, Chile, etcétera, Uruguay.
¿Tú crees que va a haber un reacomodo en ese sentido en función a esta dicotomía que hay entre, vamos a simplificar, el socialismo del siglo XXI y los nuevos intentos liberales en Latinoamérica? A ver, yo creo que la Alianza del Pacífico tuvo dos ejes. Un eje fue el mundo se está moviendo hacia el Pacífico, los lugares de crecimiento económico, el dinamismo está en el Pacífico, y en segundo lugar tuvo una orientación comercial. Correcto. Entonces, cómo aprovechar ese dinamismo mundial que fluyera a la región y cómo, digamos, mejorar el vínculo con Asia y con las consecuencias del crecimiento. Mercosur tiene otra historia. Mercosur nace inicialmente con una preocupación de estabilizar la situación institucional, que no haya retrocesos en términos de golpe de Estado, como una alianza también para mejorar las relaciones diplomáticas y de seguridad. Por ejemplo, un logro extraordinario que hubo ahí fue la cooperación, el pacto de cooperación nuclear entre Argentina y Brasil, que evitó una carrera por la bomba. Entonces, todos esos fueron factores que acompañaron también un intento en los 90, muy de la mano del presidente Sanguinetti, el presidente Lacalle, del presidente Cardoso, el presidente Menem, de construir una integración económica abierta, es decir, de mejorar mucho la integración económica, pero con una visión orientada al mundo, un regionalismo abierto. Cuando vienen los gobiernos ya de otro signo político, y básicamente los Kirchner, el clima cambia hacia una orientación más refractaria, más cerrada, menos integrada al mundo. Me parece que ahora el éxito y el retraso de la zona va a generar un clima más parecido a volver a abrirse. Y yo creo que si Europa firmara el acuerdo con Mercosur, la resistencia no está en el Mercosur, está en Europa. Evidentemente. Si nosotros diéramos ese salto cualitativo, nos reforzaría institucionalmente, mejoraría nuestra previsibilidad. Yo diría, por ejemplo, en mi país, donde la previsibilidad es un problema enorme, un acuerdo con Europa sería magnífico, y también lo sería con América del Norte. O sea, pero yo el énfasis no lo hago por todos los efectos comerciales, sino porque eso crearía un anclaje institucional en países que son débiles institucionalmente. Cuando digo débiles, digo donde las políticas no tienen estabilidad, donde se dice un día una cosa y se dice todo lo contrario después. Entonces eso genera una, digamos, fragilidad y una volatilidad en el rendimiento de las inversiones que lleva a la retracción o a exigir tasas de retorno extraordinarias, que son naturalmente negativas para el empleo y para el crecimiento. Vámonos a la Argentina. La Argentina, para ponerlo en términos coloquiales, visto desde fuera, desde el mundo, viene dando la hora, ¿no? El giro político que se generó en las últimas elecciones, etcétera, y toda esa fuerza que tiene la Argentina desde el punto de vista cultural, si bien económicamente comparto y estamos de acuerdo en que las magnitudes no nos ayudan, pero culturalmente la Argentina significa muchísimo, no solamente en la región, sino en el mundo. Lo estamos viendo con el efecto que se ha producido con los cambios recientes y lo que está haciéndose en Argentina con el gobierno actual. Pero hay que mirar hacia adelante, es decir, no podemos vivir de lo que ya se logró, de lo que ya se hizo, hay que mirar adelante.
¿Cómo está primero el espectro político? Cuéntanos un poco, que es muy confuso para los que están fuera entender el ordenamiento y el espectro político argentino. A ver, tenemos un problema que se repite en otros países de Latinoamérica, que es un sistema político fragilizado, fraccionado, con una cantidad inexplicable de partidos políticos, 800 son, es una cosa estremecedora. 800. Ahí ha habido una reforma votada el día martes 1 de octubre, que fue muy significativa. A ver, boleta única, eso va a terminar con una serie de vicios que teníamos en materia electoral, de financiamiento de la política enormes, pero bueno, habría que hacer algunas reformas más para lograr hacer que nuestro sistema político funcione de una manera más inteligible, digamos, que se pueda entender desde afuera, porque a ver, cuando no se entiende desde afuera tampoco se entiende desde dentro, o sea, la idea de representatividad está quebrada en ese sistema. Segundo elemento que hay que tener en cuenta es que hemos tenido 20 años terribles, de un gobierno terrible, en el sentido de que hemos sido fuertemente descapitalizados, cosa que no se ve a veces con tanta claridad desde afuera y no se ve desde adentro. O sea, nos hemos comido el capital. O sea, la Argentina carece de capital y aún teniendo muy buenas oportunidades, no las puede aprovechar porque carece de capital hasta extremos casi inexplicables. O sea, tenemos reserva negativa. Es decir, ya es un hallazgo eso. Y el sistema político, producto de ese deterioro, de ese fracaso, de haber decepcionado mucho a nuestra ciudadanía, creó espacio para que llegara un outsider. Bueno, el outsider está construyendo su espectro político y bueno, eso también produce una situación muy compleja de gobernabilidad. O sea, el presidente tiene 10% del Senado y 15% de la Cámara de Representantes. O sea, le genera una dificultad para cada ley, para cada iniciativa grande. Entonces, estamos en ese proceso donde se junta una reforma del sistema político general por la boleta única y el recambio que hay en términos de que el presidente y la fuerza que está en el Estado tienen que armar su base política. Ese proceso genera, es casi inevitable, preguntas, cuestionamientos, y el pasado nos crea una carga grande porque nos genera mucha desconfianza. A ver, nosotros hemos defaulteado 10 veces en los últimos 50 años. Hemos confiscado depósitos 5 veces. Hemos violado todos los acuerdos de inversión de maneras grotescas y brutales. ¿Cómo se hace para reconstruir la credibilidad, la reputación? Eso es un proceso largo. Entonces, la pregunta que hay es qué va a pasar en 2 años. En general, por ejemplo, en el pasado, cuando yo estuve en los Estados Unidos, hace 50 años, un poco menos, pero más o menos, Khrushchev, visitando Estados Unidos, decía: las diferencias entre los partidos políticos americanos son como entre la Pepsi y la Coca-Cola. Y él lo decía burlándose, y yo lo veía como una extraordinaria virtud, esa common ground, ese espacio en común. Esa poca dispersión. Claro, ¿qué significaba eso? Que tú ibas a la elección, ganara uno, ganara el otro, no iban a cambiar mucho las cosas. O sea, vos no te jugabas la vida en la elección. Nosotros nos jugamos la vida en las elecciones. Entonces, eso no es bueno. Entonces, parte de nuestro problema es cómo hacemos para dejarnos jugar la vida en las elecciones. Por ejemplo, en Uruguay hay una fuerza más de izquierda como el Frente Amplio, una fuerza más de centro derecha, que es el actual gobierno,
pero nadie piensa que gane quien gane, va a tirar por los aires todo. Entonces, el uruguayo va sereno a la elección. Nosotros vamos en un estado crispado, muy polarizado. Entonces, para darnos continuidad necesitamos volvernos más previsibles. Y eso implica reconstruir ese entramado tan complejo que es la política. Y nuestro problema no es exclusivo nuestro, pero como siempre nosotros lo magnificamos. El mundo que yo conocí en Estados Unidos no es el mundo de hoy. Hoy está polarizado el sistema. Los cruces que hay entre ellos no tienen nada que ver, no con los que yo vi cuando era joven, sino con los que vi entre Obama y el que era el gobernador de Massachusetts. Yo no sé si ustedes recuerdan el debate entre ellos dos, parecían dos caballeros de las cortes, eran de una fineza. En cambio, uno ve los debates ahora, son de una ferocidad. Sí. Entonces, en nuestro caso, eso ha creado una incertidumbre adicional que a veces se exagera. Yo creo que lo que ha pasado es irreversible. Nosotros no tenemos retorno al estilo de gobierno anterior, a las locuras que se hicieron. ¿Por qué no tenemos retorno? Porque el país estalla, si vamos para ahí. El país estalla. Yo ahí no tengo ninguna duda. Estalla. Entonces, la gente en general no vota por el estallido. Entonces, no va a ocurrir lo que mucha gente teme, pero de toda manera, ¿quién te garantiza que ese problema de gobernabilidad no te genere, digamos, una volatilidad en los precios de los activos muy grande? ¿Y tu perspectiva, porque son las elecciones el próximo año? Son el próximo año, es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de los senadores. Eso, si va para un lado, cambia esencialmente el equilibrio y por supuesto que hay si yo supiera el resultado ese, tendría oportunidades fantásticas. Pero pasa por, obviamente, concesiones, ¿no? Y eso es conversación, que es y discusión. Bueno, y diálogo, normalmente eso va a requerir que se armen coaliciones, no necesariamente una oficialista, probable que haya una coalición centrista que sea menos polarizante. Pero bueno, yo no estoy seguro que eso ocurra, no estoy seguro que no se produzca una dificultad enorme en el proceso político. Digo, no tengo certeza sobre eso. Ahora, ese es el entorno político y digamos que es donde la economía trata de hacer las cosas bien. Yo también soy economista. Y sentimos que a pesar de la política, ¿no?, la economía siempre trata de sacar la nariz debajo del agua. Este proceso, la Argentina está en un proceso de recomposición y reorganización económica y de reconstrucción económica. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? ¿No? Sin ser demasiado técnico, digamos. No. O sea, hay cosas que se han ido corrigiendo. Por ejemplo, está claro que la situación de virtual colapso que estábamos el 10 de diciembre se ha superado. Está claro también que ha habido un proceso de desregulación valioso, donde muchas actividades que estaban excesivamente intervenidas por el Estado se han ido liberando y eso va a generar y ha generado oportunidades. Argentina es un país que la distancia es su gran problema. Estamos en el fondo del mundo. Entonces, corregir la conectividad con el resto del mundo era muy importante. Y nosotros teníamos una empresa estatal que conducía y regulaba el transporte aéreo y que trataba de no tener competencia. Entonces, lo que eso generaba era un cierre de nuestras posibilidades. Eso se está corrigiendo.
Yo diría la tasa de inflación extravagante que tuvimos y que amenazaba con irse a niveles estratosféricos alemanes del 23, eso también luce como controlado. Ahora, tenemos dificultades. Por ejemplo, el gobierno no ha podido salir del control de cambio. Y esto es una situación complejísima. ¿Por qué? Porque el control de cambio no lo usa ninguno de nuestros vecinos, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay tienen control de cambio, ni México, ni los países desarrollados. El control de cambio en la Argentina es un control tremendo, súper sofisticado, muy difícil de eludir, y eso, claro, genera una gran interrogante, y de eso hay que salir, y el gobierno nunca explica cómo va a salir, y ha sido un tema de gran fricción con los organismos multilaterales, que, bueno, por supuesto, pedían que saliéramos de esas restricciones, y eso ha sido una limitante en el proceso. O sea, ha habido, yo diría, desregulaciones importantes, pero queda en el corazón del sistema económico ese problema del control cambiario, que no es un problema menor. No lo tiene nadie. O sea, yo hago una reflexión en Argentina muchas veces discutiendo con mis conciudadanos, cuando me empiezan a decir que hay una botánica argentina, una química argentina, una economía, digamos, eso no es cierto. El álgebra, la economía y las reglas que funcionan en el resto del mundo funcionan en Argentina. Si nosotros estamos haciendo algo distinto del resto del mundo, ahí hay un problema. Correcto. Y ese problema lo tenemos que enfocar y resolver. La gente en Argentina, ¿qué está pasando, digamos, con el sentir de la gente? Porque ha habido un momento de, yo no voy a decir júbilo, creo que es una palabra demasiado exagerada, pero decir, señores, hemos encontrado un camino, estamos liberándonos de 20 años casi de extravagancia, para ser pobres, digamos, en el adjetivo, y de haber destruido, haber llevado a la Argentina al fondo, ¿no? Entonces, esta luz que se abrió y que está abierta, digamos, allí, sigue brillando. ¿Tiene crédito el gobierno de Javier Milei ahora todavía? ¿Tiene ese espacio como para tomar medidas, como por ejemplo sería eliminar el cepo cambiario? Vamos por parte. Yo, una de las frases más lúcidas que escuché en mi vida fue una del presidente Sanguinetti, que decía: lo que se evita no se aprecia. Es decir, acá se ha evitado una crisis de magnitudes inconmensurables, pero la sociedad no es muy consciente que eso ocurrió. Esa incapacidad, que es natural, de no percibir lo que se evitó, hace que el capital de haber evitado ese problema no esté plenamente realizado. Segundo, la crisis de actividad, es decir, la caída del nivel de actividad ha sido dura. Parte porque, bueno, toda esa cuestión artificial de quedarnos sin reserva y todo, era inviable seguir por ese camino, había que volver a un nivel más acorde con nuestras posibilidades. Ese shock la sociedad lo ha sentido duramente. Tercera cuestión, está la pregunta de cómo esto sigue, porque esa pregunta que se hacen los extranjeros también se la hacen mis conciudadanos. Y esa incertidumbre muchas veces demora las decisiones. Y yo creo que la combinación de todos esos factores produce un nivel de insatisfacción, de temor. Digamos, a ver, una forma de medirlo. ¿Por qué gran parte de la juventud más preparada de Argentina se va a trabajar al resto del mundo? Bueno, es una pregunta importante. Yo creo que no es porque no tienen trabajo, se va la gente que tiene buenos trabajos, buenos ingresos. ¿Por qué se van? Y muchos de ellos se van por temor a cómo se van a resolver los problemas que hemos acumulado,
que todavía no se han enfrentado. Entonces, esas preguntas, yo diría, la sociedad está... se acabó la luna de miel. Y bueno, hay a veces expectativas que no son consistentes con los problemas, las limitaciones que tenemos. Y a lo mejor hubo un déficit para mí de explicación sobre la naturaleza del problema. Es decir, ¿qué fue lo que pasó estos 20 años? Básicamente nos descapitalizamos, digamos, redujimos el capital per cápita, la tecnología, nos atrasamos. Entonces eso hay que corregirlo, pero corregir eso implica capitalizar, implica esfuerzo, es como adelgazar, o sea, lo que es lindo es la ingesta, la baja de peso es desagradable, o sea, la ingesta es agradable, uno disfruta. Volver al peso adecuado, todo el esfuerzo de racionalización es, no digo este gobierno, cualquier gobierno es esforzado. Y ahí hay algo que pesa mucho, yo lo mencioné al principio. La vida es virtud y fortuna. No lo descubrí yo, es Maquiavelo. Virtud. Uno puede hacer todo bien, pero si no tiene fortuna, ¿no? Los eventos fortuitos no lo favorecen, los esfuerzos se hacen inmensos. En cambio, por ejemplo, si los precios internacionales de nuestros recursos naturales no hubieran caído lo que han caído, tendríamos mucha mayor holgura. Esa holgura se vería en el nivel de actividad, se vería en indicadores más amables, en una vida más esperanzada. La mala fortuna nos está apretando. También es verdad que si uno pudiera saltarlo varios años y terminar las inversiones que hay que hacer para movilizar nuestras reservas energéticas, nuestras reservas mineras, ahí nos empiezan a sobrar los recursos. Pero el punto es la subitaneidad del tránsito. Tú no saltas de una situación, sino que tienes que hacer ese proceso de transición que es muy laborioso. Y yo diría, es difícil mantener expectativas altas. Ricardo, otro aspecto de la sociedad argentina y en el que también se generaron cambios para mal en estos 20 años, digamos, es el tema de la seguridad. Buenos Aires, digamos, y las otras ciudades importantes de la Argentina, tuvieron una fama, el país tuvo una fama de ser un país en el que tú ibas y era la Europa de América Latina, que era lo que se comentaba y se decía. Y uno de los elementos era que tú caminabas como caminar por Madrid, París o Londres de antes, ¿no? Los de ahora no son tanto. Esto es un factor que se tiene controlado, se ha trabajado. ¿Cómo está ese aspecto en Argentina hoy? Bueno, yo diría, hagamos una distinción. La ciudad de Buenos Aires tiene un índice de homicidios que es extraordinariamente bajo. 3 por cada 100.000, es un número muy bajo. Entonces nosotros, yo diría, en la ciudad de Buenos Aires, los índices de seguridad, cuando uno los compara, Medellín llegó a tener 400, lo que nosotros tenemos 3. Bajó a 40, pero 43, todavía somos, en la ciudad de Buenos Aires, un lugar de digamos, de riesgos bajos. Eso no quiere decir que no haya incrementado el robo, por ejemplo, de celulares, el robo, digamos, oportunista. Pero el tipo de criminalidad que hay en otros lugares de Latinoamérica no lo hay en Buenos Aires. En Rosario teníamos problemas enormes, eso se debe haber bajado a 1/10 de lo que fue. Teníamos el problema de los piquetes, no más piquetes. Entonces, yo diría, piquetes eran interrupciones, o sea, bloqueos grupos de que bloqueaban calles, sí.
perturbaban, sin ningún otro propósito que causar estorbos y malestar. Eso se ha terminado. Entonces yo diría, en ese aspecto ha habido un progreso sustancial y valioso. Eso, yo diría, ese es un capital que no es menor. Incluso los segmentos más extremos de la oposición lo reconocen. O sea, reconocen que ha habido, es como dicen ellos, se alinearon los planetas. No se alinearon los planetas, se trabajó para cambiar esas cosas. Pero es verdad que ha habido indicadores en esa línea muy favorables, y yo creo que eso la población lo valora mucho, ¿no? O sea, eso ha habido un progreso marcado. Un fenómeno que acompaña, si se quiere, o que va asociado un tanto a esto que hemos hablado, que comentas ahora, es el de la emigración de los países menos favorecidos o que tienen problemas graves, vamos a decir Venezuela, para poner un ejemplo rápido, pero se habla mucho de un proceso migratorio de un país que es un poco más chico, pero que tiene problemas similares, como Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú esa perspectiva? Y con preocupación, o sea, a ver, la migración venezolana, por lo menos la que ha ido a Argentina, ha sido muy valiosa, porque era gente de mucha calificación y de mucha voluntad de trabajo. O sea, lo mismo yo creo que ha ocurrido con Nicaragua y hace muchos años con los cubanos. Pero los tres países han permanecido expulsando, en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba, una fracción enorme de su población. Sí. O sea, la absorción de esa gente no siempre es sencilla. O sea, a ver, compiten con los trabajos y afectan a los que se parecen a ellos. O sea, por supuesto benefician a los que son complementarios de ellos, pero en general en la Argentina yo diría que ha sido muy bienvenida la migración. Yo creo que en otros países de América Latina ha sido más traumática por la magnitud. O sea, a ver, un tercio de la población venezolana como se fue, es como si de Alemania se fueran, no sé, 25 millones de personas. Estamos hablando de números extravagantes. Entonces, eso ha producido una crisis y es verdad que la situación de Bolivia es cada vez más delicada. Bolivia se comió el capital de una forma que es muy fácil de ver. O sea, toda la renta petrolera, en lugar de reinvertirla para redescubrir nuevas fuentes, se la consumieron. Se agotó el gas. Ahora vamos a usar, está pendiente que usemos la red de gasoducto boliviano para mandar a San Pablo desde Argentina. Eso es una crisis que yo reconozco me tiene muy preocupado. Porque ahí ya no se va a tratar digamos, como en el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que vinieron grupos relativamente marginales a nuestra población. Acá puede producirse un fenómeno más significativo. Yo creo que ese trastorno de los regímenes venezolanos, nicaragüenses, cubanos o bolivianos, más allá del abuso de las libertades, de las brutalidades, de los homicidios, de la cooperación con el crimen organizado, ha trastornado nuestras sociedades. En el caso de Argentina poco, pero no es que no han venido una cifra, digamos, impresionante de gente, al tiempo que se ha ido una cifra impresionante de argentinos. En el caso nuestro, la migración es de los segmentos más calificados, lo cual no es muy buena para nuestro futuro. Me salto a otro tema en el que Argentina también tiene una prerrogativa diferente a la mayoría de los países latinoamericanos, que tiene que ver con el terrorismo internacional. Estamos viviendo una época de conflictos, tú lo decías, Latinoamérica no tiene eso,
pero no podría ser infectado, digamos, de eso, ¿no? Entonces, esto que está pasando en el Medio Oriente, esto que está pasando en el centro de Europa, tiene un efecto. Argentina es, digamos, el más sensible de los países por Los dos atentados terroristas terribles que tuvimos. de este perfil, justamente, ¿no? Porque también en Perú hubo una época de terrorismo terrible, Colombia y la guerrilla, sí, pero etcétera. más de origen doméstico. Exactamente, este es internacional. ¿Cómo ves tú, y en tu calidad de exministro de Defensa, ¿no? ¿Cómo ves tú este Con peligro? con mucha preocupación, porque es verdad que Hezbollah tiene células dormidas ahí en toda la geografía y a veces ha utilizado nuestros países para vengarse de sus derrotas en el Medio Oriente, y estoy preocupado por eso. Yo creo que estamos tomando todas las precauciones que se pueden, pero ninguna es suficiente. O sea, ahí tenemos desde hace mucho tiempo células dormidas, y eso, el día que las reactiven, podemos tener un problema. Eso está ahí. Por supuesto que tenemos que cooperar con el resto de las agencias que custodian estos temas, que cautelan estos temas. Es un problema. Yo, por ejemplo, tengo una denuncia penal de los venezolanos. ¿Por qué? Porque un avión vinculado a acciones terroristas de Irán estaba ahí paseando por Argentina. Yo veía que los demás países no lo dejaban aterrizar, que nuestras compañías de combustible no le proveían combustible, y yo veía que eso no se resolvía, y me presenté a la justicia, hice una denuncia. El juez y los fiscales la tomaron. Bueno, finalmente el avión fue incautado en el gobierno kirchnerista, no en el gobierno actual. Y producto de eso, por haber hecho la denuncia, tengo una denuncia del gobierno venezolano que yo no podía evitarla tampoco. Es decir, en nuestra legislación penal, los que somos funcionarios, o sea, yo soy diputado de la Nación, si estamos en conocimiento de un riesgo terrorista o de un hecho criminal o de un hecho delictivo, tenemos obligación de denunciar. Entonces yo fui, me presenté al juez, hice la denuncia, y el juez, que también sabía que pasábamos a ser objetivos de estos grupos terroristas, no le habrá gustado nada, pero no tuvo más remedio que... Y los fiscales... Y es verdad que ese es un problema adicional que tenemos, que esperemos no ocurra en esta oportunidad, pero forma parte de nuestra, digamos, de nuestra circunstancia. Vamos a Ricardo López Murphy propiamente. Él es diputado de la Nación, ex ministro de Economía, ex ministro primero de Defensa, Economía, y ministro de Infraestructura y Vivienda. O sea, eso es ya es un currículum pesado en sectores tremendamente importantes. ¿Tú te ves ya en la política nada más, en la gestión, ya hablando de tu perspectiva personal? ¿Cómo te ves en los próximos...? A ver, por muchos años, tú lo dijiste al comienzo, yo participé más en la política arquitectónica que en la política agonal. O sea, en la política de las ideas más que en la política electoral. Creo que mi influencia en toda Latinoamérica ha sido una influencia, digamos, es difícil decir cuánto fue, pero fue importante. En el país también lo es, o sea, yo soy una de las voces que opinan y que casi es, digamos, como emblemática de una forma de pensar los problemas. Yo me veo trabajando en ese esfuerzo, probablemente, si las circunstancias lo permiten, agonalmente, es decir, electoralmente, y si la adversidad no me permite, voy a seguir mi batalla por las ideas. Esto no hay forma, esto no se renuncia. Hoy estaba con una política española y le preguntaban si se había retirado. Y dice, yo no me retiraré jamás.
la lucha por las ideas, quien ha consagrado, es casi un esfuerzo de vida, es como una actitud misional. Hemos dedicado, yo por lo menos tengo en mi memoria 56, 57 años de estar en los debates, es muy difícil que en la medida que mis fuerzas físicas y mentales me lo permitan, voy a seguir batallando por mi idea, que estoy más convencido ahora que antes. Claro. No es que me he fanatizado, yo creo que los hechos, a ver, alguna vez en uno de los debates universitarios, y que fue muy tomado por la televisión argentina, yo digo, el muro de Berlín se cayó para allá, no se cayó para acá. Entonces entendamos lo que ocurrió, entendamos qué fue lo que colapsó. En China colapsó el sistema de planificación centralizada, en Vietnam colapsó, yo conozco bien Vietnam, conozco bien China. En los dos casos colapsó, son otras economías, son otras realidades, no tienen nada que ver con las ideas originales de Lenin, de Trotsky, de Stalin. Entonces digo, leamos el mundo tal cual es, eso no ha funcionado. Ahora, también es verdad que el autoritarismo, la democracia liberal está siendo muy cuestionada. El problema de la calidad de la representación, de nuestra habilidad para adaptarnos a los tiempos. Los cambios tecnológicos fueron muy rápidos para la gente como yo. O sea, yo fui formado antes de la civilización digital. O sea, me he tenido que adaptar a algo que ha modificado radicalmente el mundo, los sistemas productivos. Y yo diría que el sistema representativo a veces no tuvo la plasticidad, la eficacia de mantener ese diálogo con la ciudadanía que es necesario para que haya credibilidad, digamos, legitimidad, aceptación. El concepto de paradigma político, el concepto platónico, si se quiere, del consejo de sabios, que es de lo que se habla, es algo de lo que América Latina ha adolecido y adolece todavía. La vertiente, digamos, del socialismo del siglo XXI sí que está bien estructurada y organizada. Subestimar al rival es siempre una mala receta. No lo ha hecho. Pero está apareciendo o ha nacido hace poco un bloque o varios bloques que están tratando de juntar, digamos, y de cohesionar eso que acabas de decir tú, esas ideas paradigmáticas que no hay que perder de vista nunca porque te despistas en el camino. Estoy hablando concretamente del grupo IDEA, por ejemplo, pero fundamentalmente del grupo Libertad y Democracia, donde he estado y he visto cómo has participado. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que ha habido y hay una creciente cooperación entre nuestras fracciones políticas en toda Latinoamérica. Yo he interactuado fuerte con las fracciones políticas de otros países, he presidido la Red Liberal de América Latina, he tenido y veo que esa red opera. Se opera con la misma capacidad que el adversario, el antagonista ideológico. Yo no estoy seguro, yo digo, cuidado, de nuevo, la experiencia cubana cuando yo era joven era, digamos, tenía un atractivo, un erotismo para la gente joven brutal. Hoy no conoces un joven que crea que el régimen de Díaz-Canel es un ejemplo para la humanidad. Al revés, lo ven como una tragedia. A Ortega y a Murillo los ven como dos degenerados. A Maduro, bueno, es una cosa muy primitiva, muy brutal, muy autoritaria, muy regresiva. Entonces, yo en eso tengo más confianza. Cuando yo era joven, el atractivo de personas que a mí me generaron un gran rechazo, como Ernesto Che Guevara, pero era muy grande. ¿Cómo no? Hoy no. Hoy hay una lectura
postura de que todo eso fue una inmensa tragedia. Una catástrofe, como te dije al comienzo, Cuba fue una catástrofe de colosales dimensiones. Eso hoy hay percepción, hay sabiduría, hay reconocimiento, que eso salió muy mal. Bueno, oye, no tengo nada más que agradecerte. No. Ha sido un privilegio realmente tenerte acá. Podríamos estar horas porque es inacabable los temas y la profundidad con la que tu visión explica los temas fundamentales. Yo quiero que nos dejes con una reflexión de lo que ves para América Latina pronto. ¿Cómo ves esto, digamos, y para meter un tema que no hemos tocado ahora, que son las elecciones en los Estados Unidos y qué impacto puede tener eso y a qué deberíamos prepararnos si se decanta por uno o por otro? Yo en principio estoy muy, digamos, motivado más que por el resultado de las elecciones, por lo que tú mencionabas antes, que es el nearshoring, el friendly-shoring. Parece cualquiera que gane, cualquiera sea el resultado. Los problemas estratégicos y geopolíticos mundiales le dan una oportunidad a América Latina. Me parece que la revolución digital nos da una oportunidad de un salto cualitativo, un salto de otra envergadura. Yo creo que la enorme heterogeneidad que tenemos en nuestro capital humano se puede corregir, o sea, podemos homogeneizar se sabe cómo, yo creo que podemos progresar, y hay países que han progresado mucho en eso, y yo diría, toda nuestra zona debería poder aprovechar circunstancias mundiales que la favorecen. La demanda por nuestros recursos naturales, el estado de paz, el retraso relativo que tenemos, y eso nos puede permitir un salto enorme. Yo diría, tiendo a tener ese optimismo que está, digamos, en los textos bíblicos. Los textos bíblicos dicen: las puertas del infierno no prevalecerán. Y yo he vivido toda mi vida orientado por esa vocación de tratar de transformar la realidad de una manera positiva. Me parece que Latinoamérica, con todas sus dificultades que hemos examinado casi a náusea, tiene una oportunidad grande. Me parece que Estados Unidos, después de la elección, haría bien en prestar atención y Europa también, a un lugar donde tiene afinidades culturales. Y eso no es un tema menor. Yo creo que parte del trauma que vive Europa con las migraciones tiene que ver, primero, con el hecho de que no los han podido integrar bien al mecanismo productivo, pero tiene que ver con esa, digamos, ese hiato cultural que hay que los crea confrontaciones. Con América Latina no hay ninguno de esos hiatos culturales y hay un vínculo muy natural que nosotros tenemos que hacer lo que podamos para que nos vean, y creo que Europa y Estados Unidos y América del Norte haría muy bien en evitar los problemas que se han creado por no volcarse a los que son sus afinidades naturales. Ricardo, es un placer haberte tenido con nosotros en TV Libertad y esperamos tenerte pronto otra vez. Ojalá. Y esperamos estar comentando el próximo año Ojalá. El éxito del trabajo que se está haciendo en la Argentina, porque la Argentina se lo merece. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, un gusto muy grande. Estuvimos con Ricardo López Murphy, diputado de la Nación en Argentina y una de las presencias políticas más importantes en el espectro argentino, pero también en el espectro latinoamericano.